Buen día para todos. Continuando con el desarrollo de esta aplicación, pues vamos a seguir con los tests. Ya probamos los controladores, haciendo test unitarios y también test de integración con test REST template, ¿sí? Entonces, pues ahora vamos a hacer las pruebas unitarias a las diferentes demás capas que tenemos. ¿Qué más capas tenemos? Pues tenemos en test, acá en Java, recordemos, tenemos la capa de los servicios y la capa de los repositorios. La capa de las entidades no es necesario probarlas, ya que pues no es algo que afecte directamente al negocio. El DTO mucho menos. La parte común hace parte de los servicios. Recordemos que esa capa es básicamente extrapolar un servicio al cual les ponemos ciertas funcionalidades, pero de manera genérica, manejando las tres entidades que nosotros tenemos para no generarlas aparte y hacer más código es necesario. Entonces, los repositorios y los servicios. Recordemos que los repositorios son la parte fundamental de la aplicación. Es la que se encarga de conectarse a la base de datos utilizando pues JPA o Cruz Repository, ¿no? Que estas clases pues lo que nos dan a nosotros es una variedad de métodos, los cuales internamente ya vienen implementados. Entonces vamos acá a ver la implementación. Pues vemos que esa clase ya implementa el método y lo que hace es pues hacer un test, una certidumbre de que pues no esté en URL ID. Bueno, básicamente lo que hace es conectarse a la base de datos, ¿sí? Utilizando Entity Manager, que pues esto viene de los conceptos de Java en EE, con Java 6 y toda esa vaina, Java 7, Java 8, y pues lo que hace es conectarse por el ORM a la base de datos. Entonces vamos a probar los repositorios. Hoy vamos a probar los repositorios para el doctor y para el paciente. No vamos a tener que moquear nada, porque pues no necesitamos un mock, simular nada, pues porque el repositorio, si lo vamos a probar, pues vamos a comprobar que efectivamente vaya a la base de datos, ¿no? Si moqueamos y simulamos la base de datos, pues no estaríamos probando nada. Para ello, pues vamos nosotros acá a crearnos un nuevo paquete nuevo en test package. Vamos a colocar name del package, bueno, es acá en app new, derecho new package. Y le vamos a colocar punto repositorios. Espérenme ser seguro que esté grabando, que muchas veces me pasa que no grabo, listo. Y acá podemos crearnos nuestro primer test nuevo. Y pues, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar Patient Unit Test, como por colocarle algún nombre en específico, ¿cierto? Entonces, este Patient Unit Test, lo que nosotros vamos a hacer es renombrarlo, porque vamos a utilizar las mejores prácticas. Entonces, refactor rename. Vamos a colocarle Patient Repository para que haga referencia al repository. Patient Repository Unit Test, ¿correcto? Y bueno, pues como siempre, ¿qué necesitamos para hacer que esta clase sea una clase de testing? Pues colocar la notación @Spring Boot Test, ¿sí? Para que esto se coloque pues en el contenedor de Spring como una clase de testing y se pueden implementar todos los métodos de testing. Aparte de eso, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos inyectar el repositorio, que es el repositorio que vamos a probar. Entonces, @AutoWire. Recuerden que esta inyección la podemos hacer nosotros también desde constructor y pues sería la mejor opción. Entonces, y Patient Repository, se llama Patient Repository, ¿cierto? Y pues bueno, lo inyectamos. ¿Por qué? Porque no lo podemos moquear, porque necesitamos comprobar que funcione. Por eso vamos a utilizar esta dependencia propiamente dicha. Vamos a crearnos un patient, private patient, para pues inicializarlo en el build for each, ¿no? Para no tener que andarlo creando en cada uno de nuestros métodos. Entonces, recordemos que con @build for each, esta anotación lo que hace es construirme como unos bins antes de cada método, es decir, antes de que se ejecute cada test, me va a hacer algo, me va a conectar a algo, me va a preconfigurar algo, me va a crear un objeto, me va a devolver un objeto, ¿sí? Cualquier cosa. El método acá lo podemos llamar como sea, yo lo conozco como init o como setup, lo he visto bastante así, entonces pues siempre le coloco ese tipo de nombre. Y también le voy a decir, pues acá voy a crear mi paciente, le voy a decir que patient va a ser igual a un nuevo paciente, ¿cierto? Y acá pues en nuevo paciente pues yo empiezo a setearle todos mis campos. Entonces patient.setIdPatient, vamos a colocarle un ID, por ejemplo 237809, por colocarle algo. Voy a decirle así también a mi patient.set, por ejemplo el nombre se va a llamar Julia o como lo quieran decir.
Vamos a decirle que el patient, punto, ahora le vamos a setear el tipo de identificación, va a ser la cédula de ciudadanía, patient.set, también vamos a decir que a ver, ¿qué más? La EPS va a ser, por ejemplo, EPS, como por colocarle algo, patient.set, vamos a colocar la fecha de nacimiento, que nació en 1987, el mes 02, el día 18, ¿correcto? Ahora bien, patient.set, y finalmente la historia clínica le vamos a setear un OK. ¿Sí? Entonces ya construimos nuestro paciente. Cada que se vaya a ejecutar un test se va a construir este paciente. Entonces vamos a ejecutar nuestro primer test, ¿cierto? Entonces colocamos la anotación @test, ¿sí? Para definir que pues, lo que sigue después de esta anotación es un método de testing. Acá nosotros que le vamos a decir prácticamente es que, bueno, este test va a tener un nombre y no va a devolver ningún valor. Entonces void y le vamos a llamar test save patient. Test save patient, ¿cierto? Patient repository. Para pues seguir las buenas prácticas de cómo nombrar nuestros métodos. Aquí en test save patient, pues acá utilizando la metodología TD, pues iría primero el given. Pero recordemos que acá en el given es donde nosotros hacemos como tal el mock, donde moqueamos nuestras dependencias. Acá no necesitamos de hacer ningún mock. Entonces acá pues el dado sería la preconfiguración. Entonces acá deberíamos crear un paciente, ¿sí? Pero como este paciente ya lo estamos creando antes de cada método, pues ya no es necesario colocar aquí el given. Entonces acá el given nos sobra. Lo que sí vamos a hacer es el when. Cuando yo haga una petición, entonces yo voy a querer un objeto de tipo paciente. Le vamos a llamar patient save. Acá hay mucho por mejorar en estos tests, pero bueno, vamos a terminar los tests. Veremos cómo implementar Swagger, curl, Swagger, curl, y después pasamos a Angular. Terminamos nuestro primer prototipo y después ya nos pasamos a robustecer la aplicación lo más que podamos, pero pues no vamos a hacer gran cosa. Entonces, cuando yo vaya al paciente repositorio.save patient, listo. Entonces, bueno, listo. Acá me faltó el igual. Listo. ¿Qué estoy haciendo acá con esta línea de código? Entonces, cuando yo vaya al repositorio, cuando yo haga una actualización o el service para guardar, cuando yo guarde algo, cuando yo guarde un paciente, en este caso que es la preconfiguración, cuando yo quiero que me guarde ese paciente, pues esto me va a devolver un objeto de tipo paciente, porque si nos vamos aquí al repositorio, pues veamos que esto me va a trabajar con string, que es la llave, y me va a devolver y me va a manejar objetos de tipo paciente. Entonces esto me va a volver un paciente. Lo voy a guardar como paciente guardado. Ahora yo debo en el den verificar que el paciente que supuestamente se guardó en la base de datos es el mismo que yo tengo acá, ¿sí? Porque yo quiero guardar y si lo que me devuelve la base de datos es igual a este paciente, quiere decir que conseguimos lo que queríamos. Entonces para ello pues podemos hacer un assert.dat, ¿sí? Y le voy a decir que pues yo espero que el paciente que me devolvió la base de datos is not null, ¿sí? Es decir, que no esté vacío, que no sea nulo. Entonces, bien. Ahora también yo voy a hacer un assert.dat, ¿cierto? Y le voy a decir también que pues si yo espero que el paciente que se me guardó al obtener su nombre, pues este nombre sea exactamente igual, ¿cierto? Punto is equal to, que sea exactamente igual a mi paciente normal, punto get name. Es decir, ¿qué estoy haciendo acá? Acá básicamente le estoy diciendo que yo espero que la respuesta de la base de datos no sea nula, es decir, que me responda algo, y que yo espero que el objeto que me respondió la base de datos, el nombre, sea exactamente igual al nombre que yo guardé, ¿sí? Y así pues yo puedo hacerle con absolutamente todos los campos. Eso ya lo dejo a que ustedes lo practiquen, pero bueno, la idea es hacerlo con todos los campos. También voy a crearme acá un test para listar los pacientes, ¿cierto? Entonces pues void test list patients y repository, pues para especificar que estamos trabajando en el repositorio, ¿cierto? Y este el given, acá sí vamos a necesitar un given,
¿Por qué? Porque vamos a necesitar guardar el paciente, ¿sí? O guardar uno o varios pacientes. Entonces para ello, pues yo le voy a decir aquí que patient repository. Pues acá mi given. Yo voy a guardar por ahora un solo paciente, pero yo podría guardar un listado de pacientes, ¿sí? Como lo hicimos anteriormente. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí a paciente mock MVC y vamos a copiar el listado de pacientes, ¿sí? Control C y lo pego acá. Control X, Control D, perdón. Hago un format, source format. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues me estoy creando mi lista de pacientes a la cual pues le voy a agregar diferentes pacientes. Entonces ya tengo mi lista. Entonces pues voy a hacer también que me agregue el paciente que pues tengo preconfigurado. Si no, pues para que lo cree. Listo. Ya. Entonces ya tengo 4 pacientes. Entonces pues yo voy a esperar que cuando yo voy a decirle que patient repository .save all y patient list. Aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Aquí pues le estoy diciendo que voy a ir al repositorio y con el método save all, es decir, este método save all no me guarda una sola entidad, sino me guarda un conjunto con varios, es como hacer una inserción de varios registros. Donde aquí, pues básicamente lo que vamos a insertar esta lista. Vamos a insertar estos 4 registros. Y bueno, entonces ahora sí voy a hacer mi when. ¿Sí? Se supone que ya me los insertó. Entonces ahora yo necesito pues acceder a ella. Entonces pues una lista de pacientes. Acá como tip, esto recuerden que está mal, pero acá como tip deberíamos colocar el valor que retorna tipo patient DTO. Pero bueno, entonces patient list get, es decir, la lista de pacientes obtenidos, pues va a ser igual a repository, a paciente repository, y le voy a decir que .find all. Correcto. ¿Sí? Acá debemos hacer un cast a list de patient, ¿sí? Porque el find all pues me va a devolver un optional. Y yo necesito devolver un find all. Correcto. Dice que retorna todas las entidades. Bueno, bien. Patient repository. Find all, lo tenemos bien. Ahora sí voy a lo que yo espero. Entonces, pues, ¿qué espero? Lo primero que yo voy a esperar hacer that es que, pues, que mi lista no sea nula, ¿no? Es decir, que tenga algo, que me devuelvo algo. Es decir, patient list get es lo que yo tuve en la base de datos. Pues yo voy a esperar que is not null. ¿Sí? Voy a esperar que esa lista no sea null. Y también voy a hacer un assert that. ¿Cómo confirmo que esto está bien? Pues le confirmo que patient list get punto size, es decir, el tamaño, punto is equal to, y acá pues le digo que sea igual a patient list punto size. ¿Sí? Este método puede que no nos funcione. Ahorita les explico por qué, pero está bien. Entonces, ¿qué hago? Me creo mi lista de pacientes, la guardo todos mis registros en la base de datos. Obtengo los registros ahora de la base de datos. Voy a la base de datos y obtengo todos los registros. Se supone que debo tener estos 4 registros que yo obtuve. Acá pues compruebo que la lista que me obtuve de la base de datos no esté nula, es decir, que me haya traído una respuesta. Y también compruebo que el tamaño de la respuesta sea igual al tamaño de la petición. ¿Sí? Acá nos puede salir que no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos manejando la misma base de datos para producción, para testing y para desarrollo. Entonces pues supongamos que yo ya tengo 3 pacientes y yo le estoy agregando 4. Entonces ¿cuántos voy a obtener? 7. Entonces no estoy haciendo bien acá la comparación. Para eso pues yo debería crearme una base de datos y un ambiente diferente para testing. Eso lo veremos posteriormente. Después de ver Angular lo veremos cuando hagamos más robusto todo nuestro código. Y aparte también podemos manejar una base de datos H2, que sería pues también como lo ideal. Entonces bueno, supongamos que ese está listo. Ahora vamos a hacer otro test
Y ese test pues ya no va a ser el de listar pacientes, sino va a ser, por ejemplo, el de obtener paciente por ID. Entonces arroba test y le digo acá void test get patient by ID. No va a recibir parámetros y básicamente acá lo que yo voy a hacer es guardar el paciente a la base de datos, ¿sí? Entonces patient repository .save. Y pues lo que yo voy a hacer es guardar el paciente. Acá va a haber un problema y me imagino que ustedes ya se estén dando cuenta. Este sería mi given del problema que tenemos. Espero ya se hayan dado cuenta y ya se los explico. Bien. Acá pues vamos a hacer un when. Y el when básicamente pues vamos a obtener un patient. Lo vamos a llamar PatientDB del paciente que obtenemos de la base de datos. Y vamos a irnos al repositorio y vamos a hacer una petición. Pues ¿cuál va a ser? Pues va a ser get by ID o find by ID. ¿Sí? Find by ID. Vamos a hacer un find by ID y vamos a buscar por cuál ID. Pues por patient.getIdPatient. ¿Sí? Pero veamos que esto nos está lanzando un error. Dice que esto nos va a devolver un optional. Pues nada más. Nos decimos que pues obtengamos el optional. Y ya así de sencillo. Entonces listo. Ya después tenemos de que el optional, pues podemos hacer nuestro then. Y yo voy a comparar, por ejemplo, que assert not null, por ejemplo, como por variar. Y yo espero que esta no sea nula. Y pues también podría validar assert equals, por ejemplo, que pues el paciente obtenido de la base de datos .get por ejemplo EPS sea igual al paciente que yo supuestamente tenía en la base de datos .get EPS, ¿sí? Aparte podría validar si este objeto es presente o no. Entonces pues assert that o assert is present, no, assert that. Puedo validar también que pues mi paciente.db is present, ¿sí? Como es un opcional, recordemos que los opcionales tienen el método isPresent, que me hace, básicamente me valida que si está presente es porque me obtuvo algún dato y ya. Entonces pues guardo mi paciente, pero acá tenemos un problema y es que ese paciente ya lo estamos guardando aquí y lo estamos guardando aquí y lo estamos guardando en todo lado. Podría ser un problema, pero recordemos que el método save también nos sirve para actualizar registro, entonces pues no pasa ningún problema, normal. Pero lo que sí es que si nosotros, por ejemplo, actualizamos nuestro valor, pues ya no nos va a coincidir lo que nos devuelve el repository con el valor del paciente real. Entonces ahí vamos a tener un problemilla, ¿sí? ¿Esto cómo se soluciona? Se soluciona haciendo otras configuraciones que veremos ya más avanzados. Todavía no. Entonces pues yo estoy comparando que el paciente obtenido de la base de datos no sea nulo, que el paciente que obtuvo la base de datos esté presente, que tenga algo, y pues estoy validando que el paciente, la EPS del paciente obtenido de la base de datos sea igual a la EPS del paciente que tenemos. Y ya ese sería como tal el método para obtener algo. Ahora vamos a hacer el método para actualizar un paciente y finalmente el de eliminar, ¿cierto? Entonces pues arroba test, vamos a ver cuánto llevamos de video, más o menos 18 minutos, es larguísimo ya. Pero bueno, vamos a hacer void test update patient repository. Entonces voy a actualizar un paciente. Para actualizar un paciente, pues ¿qué necesito? Pues mi given. Entonces yo voy a preconfigurar, pues ¿qué? Pues voy a actualizar mi paciente. Entonces por ejemplo paciente.setName, pues el nombre ahora va a ser Perito el Escamoso, por ejemplo. Y voy a actualizarle otra propiedad, por ejemplo set EPS. Voy a decir que ninguna, que no tiene EPS, ¿sí? Entonces pues yo ya que lo tengo, pues necesito hacer mi petición. Bueno, en mi petición básicamente pues me va a devolver un paciente, ¿cierto? Y lo vamos a llamar patient también db, ¿sí? O patient updated. Y pues esto le voy a decir que pues va a ser a ir al repositorio. Y le voy a decir acá que pues me haga el método save.
Recordemos que no existe el método update en el repository porque este solamente maneja el método save. Y el método save lo que hace es coge un objeto y me lo guarda en la base de datos. Pero si ese objeto ya se encuentra en la base de datos, lo que va a hacer es actualizarlo. Y ya. ¿Y qué vamos a guardar? Pues vamos a guardar nuestro paciente. ¿Sí? Entonces pues vamos a terminarlo y ya les cuento qué es lo que estamos haciendo acá. En el den pues yo voy a esperar que assert not null patient update, que el paciente no sea nulo. Y también, por ejemplo, hacer that, por ejemplo, hacer un equals, por ejemplo, que paciente updated.get, por ejemplo, lo que le cambiamos fue el nombre, pues sea igual a mi patient, o bueno, podemos colocarle acá un valor quemado, perito el escamoso, para que veamos que también podemos colocarle un valor quemado. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos cogiendo el paciente. Este paciente se crea exactamente con estos mismos datos. Aquí, entonces ya tenemos ese paciente. Veamos que el nombre es Julia. Entonces vamos a cambiar el nombre de Julia por Perito el Escamoso. Y vamos a cambiar la EPS por ninguna. Ahora yo quiero que esos datos persistan en la base de datos, es decir, que se actualice. Entonces, con el método save actualizo esto nuevo. Es decir, el nombre ahora va a ser Perito el Escamoso. Y eso me lo guarda acá. ¿Sí? Ahora pues yo voy a verificar que lo que me actualizó sea exactamente igual a lo que yo quiero actualizar. Y ya, así de sencillo. Para finalizar pues vamos a hacer el método para eliminar. @test. Y void. Y vamos a hacer acá un test. Delete. Patient. Repository. ¿Cierto? Listo acá, pero lo que vamos a hacer es que en el given pues vamos a tener que guardar el paciente, ¿no? Ya les digo por qué. Entonces pues patient repository .save y guardamos el paciente. Correcto. Ahora en el when pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar el paciente, patient repository .delete, pasamos el paciente. Y también le voy a decir acá que vamos a recibir un paciente. Bueno, esto va a ser un optional de paciente. Se va a llamar, por ejemplo, patient optional. Y esto va a ser igual a patient repository .find by ID. Y vamos a pasarle pues el patient que nosotros queremos .get ID. Ya les explico qué estamos haciendo acá, ustedes no se preocupen. Y finalmente, pues en el den, pues yo le voy a decir que lo que yo espero obtener es que assert that, pues yo espero que el paciente opcional .is empty. Entonces, bien, ahora sí expliquemos este último método, a ver qué hicimos. Estoy diciéndole, recordemos que antes de este test se va a venir y se va a crear este paciente. Entonces yo ya tengo un paciente, pero yo necesito ese paciente que esté en la base de datos, porque si no está en la base de datos, ¿qué vaina es lo que yo voy a eliminar? ¿Cierto? Entonces guardo el paciente y ahora sí lo elimino. Como ya está guardado, lo elimino. Es decir, ese paciente ya no existe en mi base de datos. Entonces, como ya no existe, voy a ir a buscarlo. ¿Sí? Voy a ir a buscar el paciente. Entonces, esto me va a volver el objeto paciente si lo encontró. O me va a volver un empty, un opcional vacío si no lo encontró. Entonces yo necesito validar que no lo encontró porque ya se eliminó la base de datos. ¿Cómo hago eso? Pues con assert patient optional.isEmpty. Ahí pues yo valido que ya esté vacío. Y así sencillo es esto. Entonces pues vamos a abrir SAM. Si no, pues recordemos que no vamos a poder ejecutar los tests. Y pues acá le voy a decir que inicie Apache, que inicie MySQL. Y pues va a correr mis tests. Entonces cierro esto, este también lo cierro y este es el que yo quiero probar. Entonces voy a hacer un refresh como por si las moscas y finalmente voy a hacer un run as que me lo corra como JUnit test. Esperamos a que pues empiece a correr y esto pues debería funcionar, ¿no? Debería pues estar bien todo correcto. Acá pues obviamente falta hacer muchos más tests en cada entidad, pero como les digo, eso lo vamos a hacer más adelante. El DataJPI del doctor, el de TRS Template, nos ha estado fallando hace unos días, no lo he mirado, así que bueno. Aquí tenemos un error. Y es que no me pudo ejecutar la sentencia SQL. Bueno, no pasa nada. Y en el de eliminar,
también tenemos un error, y el error básicamente es por lo mismo, ¿sí? Entonces voy a revisar de qué trata, y dice que no se puede ejecutar la sentencia SQL. Entonces pues no nos preocupemos, básicamente